17 de octubre de 1845. Plantación Ashwood, Savannah, Georgia. Los gritos del joven Samuel, quebrados y silenciados, aún resonaban por los barracones de los esclavos, una herida reciente en el aire húmedo de la noche. Mary Jackson, ese era el nombre que los registros intentaron borrar, pero la tierra nunca lo olvidó. Una cocinera y curandera de 42 años, entrenada desde la infancia para soportar, enseñada a servir, golpeada hasta lo que esperaban fuera su misión. Pero esa noche, Mary no inclinó la cabeza. No lloró. No imploró clemencia. Mary mató. Con una sartén de hierro fundido y un silencio más afilado que cualquier hoja. Esta es la verdadera historia de Mary Jackson, una mujer que decidió que aquella noche de brutal injusticia no sería un día de desesperación, sino de ajuste de cuentas. Antes de continuar con el video, déjanos un comentario diciéndonos de dónde eres y qué hora es ahí. Y no olvides suscribirte al canal. La luz de la mañana se arrastró lentamente por la plantación Ashwood, arrastrando consigo el calor y el recuerdo. Una neblina amarillenta y enfermiza, aferrada al musgo español, que colgaba como cabellos llorosos de los robles centenarios. El aire, denso con el aroma de magnolias y el trasfondo agrio del miedo y los cuerpos sin lavar, parecía oprimirlo todo, ahogando la respiración, ahogando la esperanza. La propia Ashwood era una mentira viviente. Desde el río, su grandiosa fachada, pintada de blanco y flanqueada por imponentes columnas, prometía prosperidad y gracia sureña. Pero un paso más allá de los céspedes cuidados, pasando los rosales marchitos bajo el sol, la verdad supuraba. Los barracones de los esclavos, un grupo de cabañas dilapidadas, se hundían bajo el peso de generaciones de negligencia, sus maderos crujiendo, sus paredes de barro desmoronándose como promesas olvidadas. Los campos de caña de azúcar se extendían sin fin, un océano verde, bajo el sol implacable. Cada tallo un testimonio de trabajo robado, cada susurro de sus hojas una oración susurrada o una maldición ahogada. Mary se movía como el vapor, lenta, silenciosa, necesaria, por la cocina de la plantación, un espacio que era a la vez su santuario y su prisión. Sus manos, nudosas y fuertes, amasaban la masa para las galletas de desayuno del amo, el golpe rítmico contra la tabla de madera, un contrapunto al chasquido lejano del látigo del capataz. Era una mujer tallada de la propia tierra de Georgia, su piel del color de la tierra fértil, sus ojos del marrón profundo y sabio de un río al anochecer. La llamaban Mami Mary en la Casa Grande, un término destinado a infantilizarla, a despojarla de autonomía, a convertirla en una extensión dócil de su comodidad. Pero su silencio no siempre era rendición. A veces era una tormenta esperando una grieta en el cielo. No estaba rota, estaba ardiendo, lenta, controlada, esperando. Cada mañana, antes de la primera campana para los trabajadores del campo, Mary se levantaba, no a la llamada del amo, sino a un reloj interno, un pulso que latía con el ritmo de la propia tierra. Miraba la gris prealba, el aire todavía fresco y húmedo, y recordaba. Recordaba el susurro de la voz de su propia madre, áspera por el polvo del campo y el agotamiento, enseñándole los nombres de las hierbas, los secretos del bosque, los caminos ocultos hacia la libertad que serpenteaban por los pantanos. Recordaba la forma en que su madre trazaba letras en la tierra con un palo, rápida y furtiva, enseñando a Mary el lenguaje prohibido de las palabras, del poder. El conocimiento, hija, había jadeado su madre, es lo único que no pueden arrancarte a latigazos. Ese recuerdo no era un fantasma, era una semilla plantada profundamente, ahora convertida en un imponente roble dentro de ella. La Casa Grande, con su opulento comedor y con retinas de terciopelo, no representaba lujo para Mary, sino un vacío escalofriante. Conocía a los amos, a la señora Eleanor con su sonrisa de porcelana y voluntad de hierro, al señor Thomas con su risa estruendosa y crueldad casual. Veía a sus hijos, rollizos y rosados, siendo tutelados en el salón, sus mentes floreciendo con historias y sumas, y veía a su propia gente, generación tras generación,
negada incluso a la comprensión más básica de la palabra escrita. Era una inanición deliberada, una ceguera calculada impuesta al alma. La resistencia de Mary comenzó sutilmente, como una raíz abriéndose paso entre la piedra. Empezó con su propia hija, una niña llamada Clara, cuyos ojos brillaban con una curiosidad insaciable. Clara, como Mary, era una sirvienta de casa, con permiso para estar cerca de libros, de conversaciones. Mary, recordando las lecciones de su madre, comenzó a enseñar a Clara, no con libros, pues eran demasiado peligrosos, sino con carbón del hogar, en el reverso de viejas listas de lavandería, en la superficie lisa y gastada de su tabla de cortar. Le enseñó a Clara las formas de las letras, los sonidos que hacían, la manera en que se unían para formar historias, para formar la verdad. Clara se convirtió en su primera acólita, un testimonio viviente del poder de una sola lección susurrada. Luego, los susurros comenzaron a extenderse. Otros niños, atraídos por la tranquila confianza de Clara, por la luz en sus ojos, buscarían a Mary. Acudían a ella en la oscuridad de la noche, después de que los amos estuvieran dormidos, después de que las campanas de los campos hubieran cesado su toque lúgubre. Se reunían en las cabañas estrechas y sin aire, a veces solo 2 o 3, a veces una docena, sus rostros absortos a la luz parpadeante de las lámparas. Mary les enseñaba en tonos apagados, usando lo que podía encontrar. Un trozo de pizarra de contrabando del estudio del amo, una página robada de un viejo himnario, sus palabras sagradas transformadas en una cartilla. A veces simplemente usaba su dedo, trazando letras en el suelo de tierra, observando sus ojos ansiosos seguir cada curva, cada línea, cada trazo. Cada lección era un acto de fe, una rebeldía susurrada en el aire hambriento. Pensaban que era demasiado tonta para huir. Ella era demasiado sabia para malgastar su fuego. Mary entendía que huir era para uno, enseñar era para muchos. Era una revolución de fuego lento, una insurrección silenciosa de la mente. Recordaba las historias contadas por los ancianos, historias de códigos, de mensajes ocultos en los espirituales, de rutas de escape grabadas en edredones. Cada grito que había oído tenía un nombre, y recordaba cada uno. Jacob, azotado por mirar a un hombre blanco a los ojos. Lena, vendida río abajo, su bebé arrancado de sus brazos. Las niñas detrás del granero, su inocencia robada por los hijos del amo. Estos recuerdos no eran cargas, eran combustible. Cada niño que aprendía a leer era una luz contra la oscuridad que se cernía, una refutación silenciosa a la mentira de su ignorancia inherente. Su cocina se convirtió en una academia secreta. El susurro de las hojas secas afuera, el croar de las ranas en el pantano cercano, el ulular distante de un búho. Estos eran los únicos sonidos permitidos para romper el silencio sagrado de sus lecciones. Les enseñó a leer la Biblia, no solo para la salvación, sino por sus historias de liberación, de los oprimidos levantándose contra sus captores. Les enseñó a contar, a entender los números, a descifrar los libros de contabilidad de la plantación, si alguna vez podían poner sus manos en ellos, a entender la verdadera medida de lo que les había sido robado. Les enseñó a escribir sus nombres, un simple acto que reclamaba su propia identidad de la masa anónima de propiedad. Con los años, Mary Jackson se convirtió en una biblioteca viviente, una guardiana del conocimiento prohibido. Enseñó a más de 200 niños, sus rostros un velo de esperanza y miedo, sus mentes un terreno fértil para las semillas de la alfabetización. Les enseñó a ser invisibles, a llevar su conocimiento como una joya oculta, a nunca traicionar el secreto. La palabra, susurraba ella, es un arma, más afilada que cualquier hoja. Puede cortar las mentiras, puede liberaros. La sartén de hierro fundido, pesada y negra, colgaba de su gancho sobre el hogar, una herramienta de sustento diario, un objeto mundano en la cocina de Mary. Pero para Mary era más. Era un testimonio de su fuerza, de las incontables comidas que había cocinado,
de las vidas que había nutrido. Estaba curada con generaciones de cocina, con el humo de incontables fuegos, con las lágrimas silenciosas derramadas sobre su contenido humeante. Hoy se sentía diferente. Se sentía imbuida de un nuevo propósito. Esta era el arma que usaría, no para enseñar, sino para el ajuste de cuentas que se avecinaba. Había visto al joven Samuel, no mayor de 10 años, su rostro brillante con el orgullo de una palabra recién aprendida, intentar leer un fragmento de periódico descartado que había encontrado. El capataz Silas, un hombre cuyo corazón era tan frío y duro como el hierro que forjaba en la herrería, lo había atrapado. Los gritos del niño, un sonido delgado y penetrante, habían cortado la neblina de la tarde, silenciando las cigarras, helando la sangre. Silas lo había golpeado, no con un látigo, sino con una correa de cuero gruesa y pesada, hasta que Samuel yacía destrozado, su pequeño cuerpo convulsionando, su espíritu parpadeando como una vela moribunda. Murió esa noche, rodeado por su madre que lloraba y los ojos silenciosos y vigilantes de los barracones. ¿Su crimen? El deseo de saber. ¿Su lección? El brutal costo de la alfabetización. Esa noche Mary no cocinó, no limpió, no durmió. Se sentó junto al hogar, la sartén de hierro fundido en su regazo, su peso frío anclándola. Sus manos, usualmente tan hábiles y suaves, ahora la sujetaban con una feroz determinación. Los nombraba uno por uno, como maldiciones susurradas en la oscuridad. Uno por Samuel, cuya sed de conocimiento le costó la vida. Uno por su madre, cuyo dolor era un río que nunca se secaría. Uno por Clara, su propia hija, que podría haber sido Samuel. Uno por su madre, que se atrevió a enseñarle. Uno por cada niño al que había enseñado, por cada chispa de esperanza que había encendido, ahora amenazada por la monstruosa indiferencia de hombres como Silas. Cada golpe que imaginaba no era un acto de ira, era una escritura, una terrible liturgia de justicia. No ira, ajuste de cuentas. El aire estaba pesado, preñado de un dolor tácito y el olor a azúcar quemada. Silas, después de su barbarie diaria, se había retirado a su pequeña y dilapidada cabaña, no lejos de los barracones de los esclavos, una cruel conveniencia que le permitía vigilar su propiedad humana incluso en su estupor de borracho. Mary lo había observado, una sombra contra el cielo sin luna, mientras él tropezaba al entrar, su lámpara arrojando un breve y enfermizo resplandor. Ella conocía su rutina, el trago fuerte de whisky barato, el desplome en su catre, los ronquidos profundos y guturales que impregnaban el húmedo aire nocturno. Mary se levantó, una sombra silenciosa que se desprendía de la oscuridad más profunda de la pared de la cabaña. La sartén se sentía viva en su agarre, su frío hierro irradiando un extraño calor, un silencioso zumbido de poder. Se movió sin sonido, sus pies descalzos presionando la tierra apisonada, cada paso una oración deliberada y sin prisa. El aire mismo pareció contener la respiración, las cigarras enmudecidas, las ranas inmovilizadas. Incluso el viento, usualmente un espíritu inquieto, pareció detenerse, esperando. La endeble puerta de la cabaña de Silas crujió suavemente, un suspiro tragado por la noche, mientras Mary la abría. El hedor a whisky ran, cio y cuerpo sin lavar, la golpeó primero, denso y empalagoso. Silas yacía desparramado en su catre, sus fuertes ronquidos desgarrando el silencio, un sonido primario y repugnante, su látigo enrollado como una serpiente venenosa, descansaba en un taburete cercano. Los ojos de Mary se fijaron en su rostro, hinchado y rojo, flácido con la arrogancia inconsciente de un hombre que se creía intocable. Vio el cuerpo destrozado de Samuel en esa cara, el miedo en sus jóvenes ojos, la sangre en la tierra. Vio las lágrimas de Lena mientras le arrancaban a su bebé de los brazos, una venta que Silas había supervisado con una sonrisa de suficiencia. Vio los incontables sufrimientos anónimos, el trabajo agotador, las humillaciones, todo sancionado, impuesto y amplificado por este hombre.
La sartén cayó. Aterrizó con un sonido como el de una cuerda mojada que se rompe, un golpe nauseabundo que fue absorbido por la espesa noche, pero que resonó en la médula misma de los huesos de Mary. Silas emitió un sonido ahogado y gorgoteante, una repentina y desesperada bocanada de aire, sus ojos abriéndose de golpe, grandes con un terror fugaz y naciente, que duró solo una fracción de segundo antes de que se vidriasen, fijos en la nada. Su mano se crispó, buscando, no su látigo, sino el dolor, el final repentino e imposible. El pesado hierro había golpeado certero, un juicio rápido y brutal, uno menos. Faltaban dos. Mary permaneció de pie un momento, la sartén aún en su mano, el aire todavía denso con el olor a whisky y muerte. No había triunfo ni euforia, solo una calma profunda y escalofriante. No había actuado en un arrebato de ira, había ejecutado una sentencia, un ajuste de cuentas largamente aplazado. Limpió la sartén en los pantalones ásperos de Silas, un gesto tan mundano como limpiarla después de cocinar, luego salió a la noche. Las estrellas, usualmente oscurecidas por la densa humedad del sur, parecían brillar con un brillo antinatural, observando, testigos silenciosos. Su camino la llevó luego a la casa grande, un viaje que había hecho incontables veces, pero nunca con tal propósito. La grandiosa estructura se alzaba, una tumba blanca a la luz de la luna, sus columnas como dedos esqueléticos contra el cielo. El aroma de jazmín del jardín de la señora se mezclaba con el tenue y persistente olor a tabaco caro que siempre se adhería al señor Thomas. Recordaba el día en que el señor Thomas había vendido al hijo de Lena, un niño no mayor de 3 años, por una suma irrisoria, alegando necesidad económica. Los gritos de Lena habían atormentado los barracones durante semanas, un sonido visceral del corazón de una madre siendo arrancado de su pecho. Thomas simplemente había sorbido su brandy, su rostro impasible, sus ojos ya calculando la próxima ganancia. Él había orquestado el sufrimiento, construido su imperio sobre las espaldas rotas y las familias destrozadas de su gente. Se deslizó por la puerta de la cocina sin llave, un fantasma en la casa a la que había servido durante décadas. El silencio dentro era diferente aquí, un silencio rico y tapizado que absorbía el sonido, un testimonio del mundo aislado de los amos. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de las pesadas cortinas, se sentía amplificado. Sin embargo, Mary se movía con un sigilo casi sobrenatural. La gran escalera, pulida hasta un brillo de espejo, pareció suspirar bajo su peso mientras ascendía, la sartén pesada y tranquilizadora en su mano. El dormitorio del señor Thomas estaba al final del largo y ornamentado pasillo. La puerta estaba entornada, una rendija de oscuridad enmarcada por el rellano iluminado por la luna. Oyó sus ronquidos resonantes y autosatisfechos, un sonido que usualmente la llenaba de un pavor profundo y silencioso. Ahora era simplemente una señal, una clave. Abrió la puerta aún más, revelando la lujosa habitación, dominada por una enorme cama con dosel cubierta con mosquitera. El aire aquí estaba perfumado con colonia C, y el dulzor rancio de su aliento. El señor Thomas yacía boca arriba, su cuerpo corpulento extendido sobre las finas sábanas de lino, su rostro enrojecido, un vaso de oporto medio vacío en su mesita de noche. Él era el arquitecto de su dolor, el árbitro supremo de sus vidas, de sus muertes. Mary veía los rostros de los trabajadores del campo, demacrados y quemados por el sol, en su carne suave y pálida. Oía el chasquido del látigo, los gritos de los bebés arrancados de sus madres, los lamentos de un pueblo roto por su voluntad. Cada uno de ellos, un fantasma que la presionaba, incitándola. La sartén cayó. Aterrizó con un sonido como el de una rama que se quiebra con la helada, un golpe seco y resonante que pareció vibrar a través de los cimientos mismos de la casa. El señor Thomas soltó un jadeo ahogado, un sonido sofocado de incredulidad y terror, sus ojos abriéndose de golpe, grandes y enrojecidos, fijos en la figura oscura y vengadora sobre él,
Por un instante fugaz, un destello de comprensión, de horror, cruzó sus facciones, como si finalmente reconociera a la mujer silenciosa y estoica que le había servido durante tanto tiempo. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y su pesado cuerpo se aflojó, un montón de carne inerte sobre las sábanas impecables. El vaso de oporto en la mesita de noche se tambaleó precariamente. Luego se volcó, derramando una mancha oscura y carmesí sobre el lino blanco, una imitación sombría e irónica de sangre, uno menos. Faltaba uno. La respiración de Mary era uniforme, su corazón un tambor constante dentro de su pecho. Limpió la sartén en el borde de una cortina de seda, su opulencia una burla silenciosa. El aire de la habitación se sentía más ligero, purgado. No se demoró. Su mirada recorrió la escena una última vez, un reconocimiento silencioso de la justicia impartida. Ella era un instrumento, un recipiente para la memoria colectiva del sufrimiento, y no flaquearía. Su siguiente destino era la habitación de la señora Eleanor, justo al otro lado del pasillo. Eleanor, con su sonrisa de porcelana y voluntad de hierro, sus delicadas manos que nunca tocaron la tierra, pero que firmaban vidas con fría indiferencia. Eleanor, que una vez había ofrecido a Clara un vestido descartado, un gesto que ella consideraba bondad, mientras simultáneamente le negaba el derecho a aprender, el derecho a la esperanza. Eleanor, que había desestimado las súplicas de piedad de la madre de Samuel con un gesto de su mano y un escalofriantemente cortés voluntad de Dios. Su complicidad era una hoja más afilada que la ira de su marido, pues estaba encubierta en piedad y gracia sureña, un veneno que se filtraba hasta el alma misma. El aroma a lavanda y agua de rosas, la fragancia distintiva de Eleanor, recibió a Mary al entrar en la habitación. Era un marcado contraste con la mugre y el sudor de los barracones, un perfume diseñado para enmascarar el hedor de la injusticia. La señora Eleanor yacía acurrucada de lado, con encaje delicado en su camisón, su respiración superficial y autosuficiente. Su tocador, cargado con cepillos de plata y pequeños frascos de cristal, brillaba a la luz de la luna. Mary se paró sobre ella, con la sartén levantada. Recordaba la forma en que Eleanor observaba a los trabajadores del campo desde su veranda, una observación distante, casi clínica, como si fueran figuras en una pintura, no almas vivas y que respiraban. Recordaba cómo los ojos de Eleanor se endurecían cuando un niño era descubierto tratando de aprender, un destello de frío miedo en sus profundidades, como si el propio acto de alfabetización amenazara los cimientos de su mundo. Y así era. Amenazaba todo. La sartén cayó. Aterrizó con un sonido como el de una rama que se rompe en una ráfaga de viento repentina, un chasquido rápido y agudo. La señora Eleanor soltó un jadeo ahogado y agudo, un sonido de terror y asombro puros e inalterados. Sus ojos se abrieron de golpe, grandes y desenfocados, captando la luz de la luna, reflejando la silueta oscura e inflexible de Mary. Sus delicadas manos se crisparon, buscando algo que no estaba allí, su cabello perfectamente peinado esparcido sobre la almohada. Por un momento, su rostro se contorsionó, no de dolor, sino con una expresión de profunda y horrorizada traición, como si el mundo que había construido con tanto cuidado se hubiera vuelto de repente, inexplicablemente, contra ella. Luego su respiración cesó, y el aire perfumado con lavanda se aquietó. Su delicada fachada se hizo añicos, su control sobre la esfera doméstica deshecho por las mismas manos que la servían, por la mujer que había desestimado como mera propiedad. 3 menos. Todos ellos. Mary permaneció de pie en el silencio, la sartén aún en su mano. El acto estaba completo. El ajuste de cuentas había sido entregado. No había temblor, ni estremecimiento, ni arrepentimiento, solo un agotamiento profundo y abrumador, y la sensación de un peso inmenso finalmente levantado. Los fantasmas de Samuel, del hijo de Lena, de todos los olvidados, parecieron retroceder, sus gritos reemplazados por un silencioso y colectivo suspiro de liberación. Salió de la casa grande, dejando atrás las opulentas habitaciones,
ahora silenciosas. La luz de la luna, aunque todavía brillante, se sentía diferente ahora. Ya no un observador silencioso, sino un testigo de una verdad terrible y necesaria. No corrió, no se escondió, caminó. Salió de la casa grande y se adentró en la penumbra preauroral, con la sartén aún en la mano. Pasó por los barracones de los esclavos, un lugar que ahora se sentía extrañamente transformado, infundido con el conocimiento silencioso de lo que había sucedido. Algunos de los niños, inquietos, sintiendo el cambio en el aire, se asomaron por las puertas de sus cabañas, con los ojos grandes e interrogantes. Mary se encontró con sus miradas, y en sus ojos no vieron desesperación, sino una resolución tranquila y terrible. Ellos sabían, no los detalles quizás, pero la esencia. El aire era diferente, el silencio era diferente. Algo había cambiado. Mientras las primeras y tenues vetas de naranja se desangraban en el cielo oriental, señalando el amanecer reacio, se dio la alarma. Una sirvienta de la casa, al entrar en la cocina para los preparativos matutinos, encontró el oporto derramado y el desorden general. Luego descubrió la horrible escena en el piso de arriba. La plantación estalló. Gritos, alaridos, el frenético toque de la campana de alarma que usualmente señalaba un fugitivo. Esta vez era algo mucho peor. Mary fue encontrada sentada en el porche de su cabaña, la sartén de hierro fundido descansando en su regazo, sus manos entrelazadas sobre ella. Su rostro era sereno, indescifrable, grabado con la sabiduría de generaciones. La sangre en la sartén ya estaba seca, un oscuro y silencioso testimonio. No ofreció resistencia cuando los patrulleros, sus rostros contorsionados con una mezcla de miedo e ira, se abalanzaron sobre ella. No suplicó, no explicó. El arresto fue rápido, brutal. Fue arrastrada, su cuerpo moviéndose con una sorprendente rigidez, como si ya estuviera preparada para lo que vendría. Los demás esclavizados observaron desde sus cabañas, sus rostros una mezcla de terror, asombro y una esperanza naciente y peligrosa. No vieron a una asesina, sino a una libertadora, una mujer que se había atrevido a romper las cadenas inquebrantables. El juicio fue una farsa. Un tribunal apresuradamente reunido en la cercana ciudad de Savannah. Un juez blanco, un jurado blanco. Todos hombres cuyas vidas se construyeron sobre el mismo sistema que Mary había desafiado. La sala del tribunal estaba llena. Un espectáculo para los curiosos, los horrorizados, los vengativos. La acusación la pintó como una salvaje, una bestia, un ejemplo peligroso de lo que sucedía cuando la propiedad olvidaba su lugar. Hablaron de la santidad de las vidas blancas, el horror del crimen, la necesidad de una justicia rápida y brutal para mantener el orden. Mary permaneció sentada durante todo el proceso, con la espalda recta, la mirada firme. Llevaba el mismo vestido sencillo y de tela casera que siempre usaba. Su cabello, usualmente bien recogido, ahora estaba suelto, enmarcando un rostro que permanecía completamente en calma, indescifrable. No negó los cargos, no ofreció defensa. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, su voz cuando llegó fue suave, clara, y portaba una resonancia antigua que silenció la sala. «Yo estaba recordando», dijo ella, sus ojos recorriendo los rostros del jurado, el juez, los espectadores. Ellos pensaron que olvidamos. Una onda recorrió la sala del tribunal, un jadeo colectivo. Sus palabras, tan simples, pero tan profundas, portaban el peso de siglos de dolor tácito, de recuerdos desestimados. No eran una admisión de culpa, sino una declaración de la verdad, una proclamación del poder perdurable de la memoria histórica. Ella no había olvidado, y a través de ella ellos fueron obligados a recordar. El veredicto fue rápido, culpable. La sentencia, muerte por ahorcamiento. La multitud quería espectáculo, una ejecución pública para reafirmar su dominio, para infundir miedo. El día de su ejecución, la horca se alzaba nítida contra el brillante cielo de Georgia.
Una gran multitud se había reunido, algunos morbosos, otros genuinamente asustados, algunos allí para presenciar la reafirmación del poder. Mary fue conducida al patíbulo, sus pasos firmes, su mirada fija en el horizonte, no en los rostros de abajo. Iba vestida con una simple bata blanca, sus manos atadas, pero su espíritu desatado. El ministro habló de pecado y redención, de la misericordia del amo, del juicio de Dios. Mary escuchó, su rostro sereno, una sonrisa tenue casi imperceptible, jugando en sus labios. Mientras le colocaban la soga alrededor del cuello, mientras el verdugo se preparaba para cumplir su sombrío deber, ella miró los rostros reunidos. Sus ojos, profundos y sabios, no albergaban miedo ni desesperación. Entonces, justo antes de que el trampolín cayera, su voz, clara y fuerte, resonó por la plaza, cortando la expectación silenciosa, haciendo eco en el alma misma de la tierra. No el perdón, declaró, su mirada penetrante, inquebrantable. Memoria. Y entonces, silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno, vibrando con el peso de sus palabras, con el legado de su desafío. Después de su muerte, la leyenda de Mary Jackson creció como el kudzu en el calor sureño. Intentaron enterrar su historia, borrar su nombre de los registros, pero la tierra nunca lo olvidó. La gente comenzó a colocar pequeños tributos donde ella murió. Una piedra de río lisa, una ramita de jazmín, un trozo de carbón. Los niños, enseñados en secreto por sus padres, por los niños a quienes Mary había enseñado, se golpeaban el pecho 3 veces, un saludo silencioso a la mujer que se había atrevido a recordar. Las historias de los 200 niños a quienes enseñó a leer en secreto se extendieron como la pólvora, susurradas de cabaña en cabaña, llevadas por el viento a través de los campos de caña de azúcar. Su acto de violencia no fue visto como un final, sino como un comienzo, un catalizador. El miedo que había mantenido a la gente en silencio comenzó a resquebrajarse. El conocimiento que impartió, las semillas de la alfabetización, comenzaron a dar fruto. Se escribieron cartas, se pasaron mensajes en secreto. Una red de resistencia se construyó lenta y minuciosamente, alimentada por la memoria de Mary. Años después, una sartén de hierro fundido, nuda y pesada, de la que se rumoreaba que era suya, fue encontrada enterrada cerca de las ruinas de la plantación a Shot. Llevaba las marcas de incontables fuegos, la pátina del tiempo y algo más. Una historia tácita, un poder silencioso. Fue cuidadosamente conservada. Una reliquia de desafío, un vínculo tangible con una mujer que eligió el ajuste de cuentas sobre la desesperación. No se exhibió en un museo de la grandeza sureña, sino que se transmitió, se susurró, un objeto sagrado en un tipo diferente de historia. Mary Jackson no pidió ser libre, hizo que la libertad respondiera. Su nombre se convirtió en historia, su silencio se convirtió en escritura, su memoria, una brágula ardiente en los corazones de quienes aún luchaban por la justicia, un recordatorio de que incluso en la más oscura de las noches, una sola mujer, armada con una sartén y una voluntad inquebrantable, podía asestar un golpe que resonaría a través de la eternidad. Las palabras que enseñó, las vidas que tocó, se convirtieron en su monumento, un testimonio viviente de una verdad que los amos intentaron enterrar, pero que nunca pudieron borrar verdaderamente. Si esta historia encendió algo dentro de ti, un nudo en la garganta, un recuerdo enterrado, una sed de justicia, entonces compártela. No por el algoritmo, compártela por la memoria. Y así, Mary Jackson, la mujer cuyo nombre estaba destinado a desvanecerse, se convirtió en una marca indeleble en el alma del sur. Su espíritu, indomable por la horca, se mezcló con el viento que susurraba entre los cañaverales, un murmullo constante de desafío. Las lecciones que grabó en la tierra, las palabras que infundió en mentes jóvenes y hambrientas, se convirtieron en el evangelio no escrito de un pueblo anhelante de su amanecer. Su silencio, una vez un escudo,
se convirtió en un rugido que resonó a través de generaciones, un testimonio de que la verdadera historia de una tierra no se encuentra en las grandes casas o en los libros de contabilidad oficiales, sino en la memoria perdurable de los oprimidos, en el pulso silencioso y persistente de la justicia que late bajo la tierra, esperando su momento para resurgir. Les enseñó a leer, y al hacerlo, les enseñó a recordar, asegurando que los nombres de los olvidados un día serían pronunciados en voz alta, un coro de reclamación, resonando por la tierra que amó y liberó. Si esta historia encendió algo dentro de ti, un nudo en la garganta, un recuerdo enterrado, una sed de justicia, entonces compártela. No por el algoritmo, compártela por la memoria.